Solo quiero agradecer a todos y saludar a todos una vez más por estar aquí en el Seminario Colombo-Mexicano de Teoría de Conjuntos. Esta vez tenemos a Sonia Navarro, que, bueno, es una muy importante participación porque pues, es la primera vez que se anima a participar una mujer en nuestro seminario. Entonces, esperemos que no sea la única, que vengan muchas más. Y pues, Sonia, el público es todo tuyo. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer a Francisco por invitarme. Fue muy insistente. Y bueno, cuando me dijo que era la primera mujer que invitaba, pues no pude decir que no. Y aquí estoy. Bien, pues les digo, el título es así como ponche de clases de FRESE, porque les voy a platicar como varias cosas que a mí me parecen importantes. Este tema a mí me gusta mucho, la teoría de las clases de FC. No sé si se pronuncia bien, tal vez alguien me podría corregir. No sé si lo estoy pronunciando bien, a lo mejor alguien me podría corregir, pero bueno, es un método que nos permite construir estructuras numerables como límite de estructuras finitas. La forma en que se construye es de tal forma que uno tiene bastante control en la construcción acerca de lo que va a pasar en el límite. Y bueno, la importancia es que algunas propiedades de las estructuras finitas nos permiten garantizar el tipo de homogeneidad que va a tener el límite. Las estructuras homogéneas se presentan en muchas áreas y en cada una de esas áreas son objetos que son muy ricos, son objetos muy interesantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, o sea, bueno, es un tema muy interesante por sí mismo, pero además algo muy rico de este tema es que tiene conexiones con muchas áreas. Algo que está pasando en México, desafortunadamente en estos años, es que pues ya no se está invirtiendo en ciencia pura. Si uno va a ver el tipo de proyectos que financia CONACYT, pues la mayoría, por ejemplo, en la parte de matemáticas, pues la mayoría tienen tintes de biomatemáticas por todo el asunto de la pandemia, de cosas computacionales, que está ahorita el boom de la ciencia de datos, del Big Data. Entonces es muy importante que, pues, que los estudiantes de maestría y de doctorado tengan en cuenta que, o sea, si bien uno puede trabajar lo que quiera y uno debe trabajar lo que quiera, es bueno trabajar un tema que tenga conexiones. Un tema que se pueda como relacionar con otras áreas, que uno pueda ahí crear lazos, porque pues es lo que ahorita está recibiendo atención, ¿no? Del gobierno y bueno, pues ya saben cómo están ahorita las cosas. Ok, entonces, pues una de las partes que a mí me sorprenden mucho de este tema es que justo tiene muchas conexiones, tiene muchas aplicaciones. Entonces, bueno, este tema se volvió, o esta área creció bastante gracias al trabajo de Kekris Pestovito-Dorcevich en este artículo que se llama FRESE Limits, Ramsey Theory, and Topological Dynamics of Automorphic Groups. Ellos establecen una correspondencia entre una propiedad de Ramsey sobre las clases de FRESE y el cálculo del flujo universal mínimo en sistemas dinámicos y la propiedad de ser extremadamente amenable en grupos. Entonces, bueno, pues esto ha sido súper útil, ¿no? Algunas líneas de investigación que incluyen esta área, pues algunos están encontrando límites de diferentes estructuras. Por ejemplo, este trabajo de estos autores, que aquí son límites de FRESE de álgebras estrella, o sea, estrella álgebras. Este artículo de Lupini, donde estudia límites de FRESE en análisis funcional, y este de Jacob, donde lo estudia en estructuras métricas. Esa es una corriente. Hay otra corriente donde lo que hacen es calcular el flujo minimal universal de un sistema dinámico, también utilizando la propiedad de Ramsey. Lo que hacen es como
pues sí, unas correspondencias, entonces te permiten trasladar problemas de grupo de automorfismos a problemas de propiedades Ramsey y así. Y bueno, además, los lados que más se han explotado es como resolver problemas de otras áreas usando esto, ¿no? Que seguramente también está el regreso. Entonces, en la parte del cálculo de flujos mínimos universales, pues está el trabajo de Bartosova, López Abad y Lupini, perdón. Aquí, ¿no? Pues más de flujos universales. Aquí este trabajo que es de en grupos polacos, flujos mínimos universales en grupos polacos. Y además en la parte de teoría de conjuntos también hay muchísimo. Entonces, pues están estudiando propiedades tipo Ramsey, como pues Bartosova, Abad y Lupini, the Ramsey properties for operator spaces and non-commutative Choquet simplices, Ramsey degrees y así. También los Big Ramsey degrees es un tema que ha tomado mucha fuerza y la verdad es que la teoría de las clases de Frese han ayudado, ¿no? A avanzar bastante. Entonces, bueno, en este caso yo les voy a hablar de una conexión de este tema con otra área que es completamente diferente, que es la teoría de la complejidad computacional. Al final vamos a hablar un poquito de eso, entonces ahorita vamos a hablar como un poco de un panorama general de las clases de FreeC. Ajá. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con estructuras. Una estructura simplemente va a ser una tercia que va a tener a un conjunto que va a ser el dominio, vamos a tener relaciones y vamos a tener funciones. Aunque en general en la teoría de clases de Frese no se trabaja con funciones, solo se trabaja con estructuras relacionales, es decir, estructuras que solo tienen relaciones. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí simplemente decimos, ¿no? El conjunto pues es llamado el universo, pues tenemos elementos, podemos tener algunos elementos constantes, por ejemplo, en los grupos pues hay un neutro, así, y bueno, tenemos relaciones y tenemos funciones, ¿no? Las relaciones las denotamos así, a las funciones las denotamos así. Ajá. Entonces, esto es lo que en teoría de modelos conocemos como una estructura, o bueno, en lógica, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras estructuras? Bueno, pues van a ser diferentes tipos de objetos matemáticos que se pueden definir mediante un conjunto y unas relaciones, ¿no? Por ejemplo, las gráficas son estructuras y bueno, la única relación es la de las aristas, ¿no? La relación binaria de las aristas. Si tenemos un orden lineal, pues también lo podemos pensar como una estructura. Pues otra vez, el dominio A es el conjunto y la relación pues es la relación que se genera con el orden parcial. Ya tenemos dos ejemplos de estructuras. También los grupos los podemos pensar como estructuras. Y bueno, aquí sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque entonces, pues al grupo, pues hay que ponerle lo necesario, ¿no? A la estructura, hay que ponerle las relaciones necesarias. Pues bueno, primero pues vamos a poner la constante, que es la identidad, y bueno, el producto, podemos poner el inverso también como relación. Y aquí a lo mejor alguien puede decir, bueno, yo le quiero poner no sé, otro operador, el operador conmutativo o algo así. Y pues uno podría decir como, le puedo poner lo que yo quiera, y bueno, no es lo que yo quiera. Lo que se le tiene que poner a la estructura para que sí corresponda con el objeto matemático que nosotros queremos, hay que ponerle lo necesario para que, vamos a ver ahorita lo que es una subestructura, para que la definición de subestructura y homomorfismo coincida con la definición de subestructura y homomorfismo de la respectiva área, ¿no? O sea, tenemos que meterle lo suficiente de forma que la definición de subestructura que nos va a quedar aquí sea la misma la de subgrupo y también la de homomorfismo.
Ok, entonces, bueno, tenemos nuestras estructuras y pues aquí la verdad no me acuerdo cómo se traduce esto, signature. Eh, pero bueno, entonces, pues, countable signature, perdón, pues va a incluir a todas las constantes de a las relaciones y a las funciones, si es que llegara a ver. Ajá. Entonces, pues, si tenemos dos estructuras con la misma signature, vamos a decir que son homomorfas, pues sí, solo sí tenemos una función que va del dominio de una en el dominio de otra, de tal forma que, pues, hay relaciones, ¿no? Que se corresponden en A y en B. O sea, hay una relación, para cada relación en A hay una relación en B, de tal suerte que, pues, una eneada está en la relación de A, sí, solo sí, la imagen está en la relación de B y así de regreso. Y bueno, también tenemos las funciones. Bueno, también tenemos la noción de, pues, alguien es un encaje si no es sobreyectivo. Aquí debí definir primero encaje y luego homomorfismo. Pues los encajes son como homomorfismos, pero no sobreyectivos, ¿no? O sea, el encaje puede llegar a una partecita del objeto en el que estás encajando tu espacio. No, perdón. Ya vi, el homeomorfismo no tiene que ser sobreyectivo, más bien el isomorfismo es el sobreyectivo. Y bueno, pues si tenemos un isomorfismo de una estructura en sí mismo, pues decimos que es un automorfismo. Por otro lado, pues vamos a tener la noción de subestructura. Entonces, pues si tenemos A y B, que son estructuras con la misma, pues con las mismas relaciones, con las mismas funciones, con las mismas constantes, y además el universo de B está contenido en el universo de A, pues decimos que B es subestructura de A, si pues la relación y la función están cerradas, ¿no? En B. Ok, entonces, pues bueno, aquí solo dice lo que decíamos, ¿no? Que la forma en la que se elige qué tanto de la estructura del objeto le vamos a meter a esta parte, pues es eso, le tenemos que meter lo suficiente de forma que las nociones de subestructura coincidan con la noción de subestructura en el área. Por ejemplo, si hablamos de grupos, que la noción de subestructura que estamos viendo aquí coincida con la definición de subgrupo y también la definición de isomorfismo. Ok, entonces, pues sí, ahora si tenemos una estructura, vamos a decir que es ultra homogénea. Sí, a ver, aquí tal vez sí debería ser un dibujo. Entonces tenemos una estructura A, no sabemos qué es. Y aquí voy a volver a escribir A. Entonces vamos a decir que pues, la estructura es ultra homogénea si cada vez que nosotros tenemos un isomorfismo entre dos subestructuras finitas de esta estructura, ese isomorfismo se puede extender a un automorfismo de la estructura. Entonces, pues es algo bastante fuerte, ¿no? Realmente hay muchísimas estructuras matemáticas donde no se puede hacer esto, porque como que sí hay, como que, pues sí, justo, esto nos habla de mucha homogeneidad en la estructura, ¿sí? Ok, y bueno, ¿cuál es el ejemplo estándar de que una estructura sea ultrahomogénea? Pues los racionales, ¿no? Entonces los racionales cumplen que si nosotros, voy a hacer aquí también un dibujito. Entonces, si nosotros tomamos dos subestructuras finitas de los racionales, entonces, ¿quiénes son las subestructuras finitas de los racionales? Pues son todos los órdenes lineales finitos, ¿no? Entonces, si nosotros nos agarramos, pues aquí, no sé, digamos, un orden como así. Entonces, pues estos puntitos
forman un orden lineal finito, y podemos agarrarnos otro que sea totalmente diferente, ¿no? O sea, pues, como sea. O sea, podría ser como algo así. Ajá. Ok. Entonces, pues obviamente estos puntos que puse son isomorfos, ¿no? Porque aquí arriba tenemos un orden lineal con 4 puntos y abajo también. Entonces, pues esto es isomorfo. Y bueno, pues resulta que este isomorfismo lo podemos extender a un automorfismo de los racionales en los racionales, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues usamos back and forth. Entonces, bueno, eh, pues a los puntos que están entre dos puntitos aquí, o sea, si alguien vive aquí, lo tenemos que mandar a alguien que está aquí. Y bueno, me imagino que ya se la saben, ¿verdad? Pues damos un buen orden para los racionales y vamos uno por uno, y lo que hacemos es garantizar que si alguien está entre dos racionales a los cuales ya emparejamos con la otra copia de los racionales, pues el racional que estamos tomando pues tiene que ir a las imágenes de esos racionales. Y vamos de ida y de regreso para garantizar que sea isomorfismo, bueno, que sea automorfismo y la sobreyactividad. Entonces, este es el ejemplo estándar de lo que es una estructura auto-homogénea, y la verdad es muy sorprendente que hay estructuras mucho más complicadas para las cuales también el back and forth sirve para realizar la prueba. Entonces tenemos esto, y bueno, hay otras estructuras, por ejemplo, los racionales, pues dentro de los órdenes parciales es un objeto muy interesante, ¿no? Eh, de hecho está caracterizado de forma única. Ok, entonces ahora sigamos con las clases, con esta teoría. Y pues esta definición es la razón por la que no quise traducir todo español, porque la verdad es que no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se traduce, ay, perdón, el age. Yo he visto que pues mucha gente dice la edad, y la verdad es que la edad como que no. Y pues creo que en un seminario de Michael, ¿no? Lo traducían como el esqueleto. La verdad yo no sé, como que está un poquito raro. Entonces, bueno, si tenemos una estructura, pues decimos que el age, no sé, la edad del esqueleto o así, pues es la colección de todas las subestructuras que son finitamente generadas. Ok, y bueno, si tenemos una clase de estructuras finitamente generadas, hay tres propiedades que nos interesan. La propiedad hereditaria, pues simplemente, perdón, dice que está cerrado bajo subestructuras, ¿no? Entonces, pues una clase tiene la propiedad hereditaria si está cerrada bajo subestructuras. Aquí la joint embedding property, pues nos dice que si tenemos dos estructuras, podemos encontrar una más grande en la que se encaja. Entonces, si nosotros tenemos nuestra estructura A y tenemos nuestra estructura B, vamos a poder encontrar una estructura C en la que se encajan. Y la propiedad de amalgamación se parece un poco a la joint embedding property, pero es mucho más fuerte. Entonces, la amalgamation property dice que si nosotros tenemos dos estructuras que comparten una estructura en común, entonces otra vez como que las podemos meter aquí de forma que se respete lo amalgamado. Y bueno, esta propiedad es súper fuerte, y de hecho es tan fuerte que también se estudian debilitamientos de esta propiedad. Ok, entonces bueno, lo primero que se pone en la teoría de clases de FC es que si tenemos una estructura ultra homogénea, entonces la clase de todas las subestructuras finitamente generadas pues va a tener estas tres propiedades. La propiedad hereditaria, la joint embedding property y la amalgamation property. Y bueno, si nosotros tenemos
Si nosotros tenemos ahora una clase de estructuras que tiene la propiedad hereditaria y la propiedad de encaje conjunto, entonces esta tiene que ser el ace de alguna estructura numerable. Ok, y bueno, la cereza del pastel, pues es que justo, ¿no? Si la estructura es ultra homogénea o homogénea, aquí lo estoy usando por igual, es que hay, o sea, el nombre no es estándar, en algunas referencias le llaman homogeneidad y en otras ultra homogeneidad. Ajá. Entonces, bueno, la cereza del pastel de Fresé es que, pues, eso sí solo sí, o sea, si hay amalgación, entonces el límite va a ser ultrahomogéneo, y si el límite es ultrahomogéneo, entonces nuestra clase va a tener amalgamación. Y bueno, les decía, este es el método que él nos proporciona para construir este tipo de estructuras, las ultrahomogéneas. Ok. Déjenme, es que no tenemos tanto tiempo para ver todo. Ok, y entonces, pues, ¿cuáles clases de Frese conocemos? Pues primero, en la clase de todos los órdenes lineales, y pues su límite es los racionales. Aquí es algo que, bueno, a mí me sorprendió un poquito. La primera vez que yo vi esto, como que yo me imaginaba que el límite de los órdenes lineales debería ser Z, ¿no? Porque pues es como discreto y así. Pero justo no puede ser Z por amalgamación, como que amalgamación te dice que tienes que guardar espacio, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos tener como un orden lineal que fuera, no sé, digamos así, y otro, no sé, que fuera, no sé, así. Y entonces podríamos tener como esta, no sé, esta subestructura en común, ¿no? Estos pares de puntos. Ajá. Entonces, ¿qué es una amalgamación de este? Pues es encontrar otro orden lineal de tal suerte que tenga al de la derecha, tenga al de la izquierda y además respete estos puntos, o sea, respete los puntos que encimamos. Entonces, pues, ¿cómo le haríamos? Pues simplemente este punto como que lo podríamos pasar para acá, ¿no? O donde queramos. Pero, o sea, es un ejemplo súper básico, pero aquí ¿cuál es el chiste? El chiste es que siempre tienes que ir dejando espacio para meter, ¿no? Como para meter las cosas eh, que no están en la amalgama de una forma razonable. Y como que eso es lo que nos da que sean los racionales. Les digo, a mí la primera vez que lo vi se me hizo como algo curioso. Eh, Otra clase que tiene una dimensión, pues es la clase de todas las gráficas finitas. Y bueno, en este caso, el límite también es una gráfica que es muy interesante, que se llama la gráfica random o la gráfica de random. Esta gráfica se puede caracterizar de varias formas. Una de las formas es una gráfica numerable, entonces una de las formas de caracterizar esta gráfica es que cada vez que tomamos una cantidad de dos conjuntos de vértices finitos, digamos E y F, podemos encontrar un vértice en esta misma gráfica de tal suerte que tiene arista con todos los vértices de uno de los conjuntos y no tiene arista con el otro. Esta es una forma. Otra forma de caracterizarlo es nos agarramos a todos los números naturales. Y entonces tenemos arista con probabilidad un medio. O sea, tenemos al 0, tenemos al 1, tenemos al 2. Entonces nos agarraríamos la primera arista y diríamos, ¿le ponemos arista o no? Bueno, vamos a lanzar una moneda y si cae cara, le ponemos arista y si cae sol, no le ponemos. Y así la podremos construir. Y bueno, la probabilidad de que lo construyamos es la gráfica de Rado, es 1. Otra vez, pues esta gráfica tiene a todas las gráficas finitas encajadas.
Y bueno, esto, pues esto es para gráficas, ¿no? Pero podemos agarrarnos hipergráficas de la clase de todas las hipergráficas de un tamaño fijo, por ejemplo, la clase de todas las 3 hipergráficas o la clase de todas las 4 hipergráficas y así. Y pues también obtendríamos un objeto muy similar, solamente que sería una hipergráfica en lugar de una gráfica. Y otra vez, pues estos objetos desde la teoría de gráficas pues son súper interesantes, ¿no? Tienen propiedades que los hacen muy especiales. Ujú. Otro ejemplo pues es la clase de todos los grupos finitos. La verdad es que la amalgamación de los grupos finitos no es tan fácil de probar. Y bueno, hay un paper de sí, algo así de permutational groups y es una construcción que no es nada trivial, ¿no? Eh, entonces, bueno, la clase de los grupos también es una clase de Frese y pues por lo tanto tiene un límite. El límite de esta clase se llama el grupo de Hall. Es un objeto también muy interesante desde el punto de vista de teoría de grupos. Pues una tiene a todos los grupos finitos encajados. Es un grupo también ultra homogéneo. Es localmente finito, lo que significa es que cualquier subgrupo generado por una cantidad finita de generadores va a ser finito. Es algo que no cumplen todos los grupos numerables. Ujú. Y bueno, hay otros ejemplos, no me he tardado mucho para poder llegar a la parte de la complejidad computacional. Pero por ejemplo en álgebra hay varios ejemplos. Ujú. Y bueno, les comentaba, ¿no? Realmente la propiedad de amalgamación es una propiedad muy fuerte. O sea, si uno se agarra a una clase de cosas, pues va a ser muy difícil que la tenga. Entonces, se han estudiado otros debilitamientos, como es la amalgamación débil y la amalgamación cofinal. Y bueno, cada uno también se puede caracterizar el límite, a uno se le llama el límite de Frese débil, y así. Tampoco me voy a meter mucho en esto, solo quiero que sepan que existe esto, ¿no? Y bueno, eh, pues nada más recordando un poquito de teoría de Ramsey, pues sabemos que esta teoría estudia, si nosotros tenemos una estructura y nos fijamos en todas sus subestructuras, bueno, o sea, el resultado como prototipo de la teoría de Ramsey es, si tú tienes una estructura y te agarras a todas sus subestructuras de cierto tamaño o con cierta propiedad, entonces tú las coloreas con una cantidad finita de colores. Entonces, tú quieres encontrar una subestructura de la original que sea lo suficientemente grande. Eso suficientemente grande depende de lo que estemos hablando. Puede ser infinita o puede ser con muchas más propiedades, ¿no? Entonces, siempre queremos encontrar una estructura lo suficientemente grande eh, para lo que nos interesa en el momento, de tal suerte que todas las subestructuras de esta segunda estructura ya tienen todas el mismo color. Ok, ¿qué nos dice el teorema de Ramsey? Nos dice que el finito, que para cada natural m, y n, podemos encontrar un n que es lo suficientemente grande de tal suerte que si nosotros coloreamos las n-hadas de ese conjunto con r colores, siempre vamos a poder encontrar un monocromático de tamaño n, ¿sí? Entonces, bueno, de este tipo de resultados hay muchos, también son muy importantes. La teoría de Ramsey es algo que a mí me encanta y pues no me da tiempo, ¿no? Como decir un poquito más, pero bueno, podemos ver este resultado, que el teorema de Varden-Varden, que habla de progresiones aritméticas. Y este tema es importante en teoría de números y también pues, el teorema de Feynman, ¿no? Que todos conocemos, que pues desde el punto de vista algebraico también es muy interesante. Entonces, bueno, otra vez, la teoría de Ramsey tiene aplicaciones en muchos lugares, ¿no? Y
pues principalmente en teoría de gráficas sí es súper importante, y bueno, en teoría de conjuntos pues mucho más, ¿no? Tenemos ahí bastante para hacer. Ajá, entonces pues se puede definir que una clase sea Ramsey. Ajá, entonces bueno, aquí introducimos esta notación. Entonces si tenemos dos estructuras, que es como el de las combinaciones, este significa todas las subestructuras de B que son isomorfas a A. Y cuando tenemos esto significa que para cada colocación de las subestructuras de C que son isomorfas a A, podemos encontrar una subestructura de C que es isomorfa a B, de tal suerte que para esta B que encontramos, sus subestructuras isomorfas a A ya son todas del mismo color. O sea, es simplemente jalar, ¿no? Esa idea del Ramsey finito. Y pues vamos a decir que una clase satisface la propiedad de Ramsey si para cada par de estructuras A y B va a existir esa C, de tal suerte que si coloreamos todas las subestructuras de C que son isomorfas a A con una cantidad finita de colores, podemos encontrar una subestructura de C que es isomorfa a B, de tal suerte que para esa que encontramos, sus subestructuras isomorfas a A ya tienen todas el mismo color. Y bueno, hay muchos ejemplos de clases de Frese con la propiedad de Ramsey. También, bueno, también es otro tema aparte, pero con este tipo de clases es posible definir espacios topológicos de Ramsey, y pues justo estas propiedades Ramsey se pueden usar para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si con los espacios topológicos de Ramsey nosotros forzamos ultrafiltros o tienen ideales asociados, todo esto nos permite o nos dota de herramientas para encontrar o para calcular propiedades combinatorias de esos objetos. Pues bueno, un ejemplo pues es la clase de los órdenes lineales, y justo el teorema de Ramsey nos da la propiedad de Ramsey para esta clase. También las gráficas finitas. No, bueno, sí, seguramente las gráficas finitas sí, pero aparte de otras clases de gráficas, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en las gráficas completas, esa clase también tiene la propiedad de Ramsey, y de hecho hay muchísimos, ¿no? Este tema también está súper interesante, y bueno, lo han estudiado mucho Nesetrill, Yaroslav y Radel. Además, o sea, si tenemos clases con la propiedad de Ramsey y hacemos productos, seguimos teniendo aquí la propiedad de Ramsey, hay bastante para hacer. Ok, entonces le decía, una de las partes más importantes de esta, bueno, no más importantes, todo es importante, pero una de las partes como más interesantes, por ejemplo, para la teoría de gráficas, es la clasificación de estructuras homogéneas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gráfica numerable homogénea, tiene que ser una de estas cuatro. O sea, puede ser la unión disjunta de n gráficas completas de tamaño n, pueden ser complementos de las gráficas como estas, pueden ser la clase de todas las gráficas numerables que no contienen cierta KN. Acuérdense, KN es la gráfica completa con n vértices. Puede ser el complemento de una gráfica de estas, o puede ser la gráfica de Rado. Entonces, justo les decía, ¿no? Es muy difícil tener amalgamación. Entonces, pues tenemos muy poquitos casos. Aunque cuando llegamos a hipergráficas, como que tenemos menos restricciones, y ahí ya en las hipergráficas ya es muy fácil tener amalgamación. Por ejemplo, ¿no? Si pensamos en las tres hipergráficas, y no sé, digamos, tenemos la clase de todas las gráficas que omiten una subgráfica. Entonces, pues va a ser muy fácil que tenga amalgamación. O sea, la única forma de que no tenga amalgamación es que exista una lista que forma triángulo con todo y una lista que no forma triángulo con nadie.
Entonces, bueno, esto. Aquí tengo referencias y ahora sí voy a empezar a hablar de teoría de la complejidad computacional. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la teoría de la complejidad computacional? Pues nosotros sabemos que para muchísimas cosas que tienen que ver con la ciencia se necesitan algoritmos y se necesitan programas. ¿Por qué? Porque pues ya hay una generación masiva de información y es muy difícil trabajarla a mano. Ujú. También pues los programas han evolucionado demasiado, ¿no? Y ya no tenemos que hacer muchas cosas que son rutinarias. Ok, entonces algo muy importante para determinar si un algoritmo va a terminar o no, lo que significa si tu algoritmo te va a resolver tu problema o no, es ver pues cuántos recursos necesita ese algoritmo. En la parte del espacio, o sea, de toda la memoria que necesita alguien, pues eso también ha evolucionado bastante, ¿no? Pues ahora ya tenemos laptops que tienen teras, ¿no? Bueno, de memoria, cuando antes pues eran, bueno, las primeras USB pues eran de megas, ¿no? De, no me acuerdo de cuántas, pero sí eran de megas. Ujú. Entonces, eh, siempre, bueno, normalmente cuando un científico ejecuta un programa y no termina, o sea, no sé, te estás todo el día viendo tu computadora y no termina, muchas veces los científicos piensan que necesitan una máquina más potente, ¿no? Entonces, la teoría de la complejidad computacional se encarga de estudiar cuántos recursos necesita un algoritmo para poder resolver el problema o para poder terminar de tal forma que no dependa de la máquina, que no dependa de la memoria, que no dependa del sistema operativo, que no dependa del lenguaje de programación que estás usando. Uh-huh. Y bueno, los que han escuchado hablar de uno de los problemas del milenio, que es P versus NP, pues ya saben más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Ok, entonces vamos a decir así de forma muy rápida que es una máquina de Turing, ¿sí? Entonces, una máquina de Turing consiste de un alfabeto, de un conjunto de estados y de un conjunto de instrucciones. Uh-huh. Entonces, ¿cómo son las instrucciones? Bueno, las instrucciones van a ser eh, quintetas, de tal forma que aquí vamos a ver así un ejemplo súper rápido. ¿Sí? Entonces, la primera entrada de la quinteta es un estado, te voy a decir el estado actual. Vamos a tener lo que estás leyendo en este instante. Ahorita vamos a decir que es lo que estás leyendo, lo vas a reescribir por lo que tienes a la derecha. Estos S son, estos S viven en el alfabeto a la N. Uh-huh. Luego, representa un movimiento. El movimiento va a decir, muévete a la derecha, muévete a la izquierda o quédate donde estás. Y Q' es el estado al que vas a pasar. Entonces, vamos a ver aquí así un ejemplito súper rápido. Entonces, bueno, las máquinas de Turing, uno piensa, o sea, eso ya es como la imaginación, que tiene una cinta que es semi-infinita. Uh-huh. Y bueno, puede ser uno, puede ser dos, puede ser una cantidad finita de cintas. Uh-huh. Ok, entonces, en esta cinta, como que en cualquier momento uno solamente puede saber o solamente puedes leer una celda. Esta cinta tiene muchas celdas. Uh-huh. Ok, entonces las instrucciones empiezan con un estado y con un valor de la celda. O sea, en este caso estamos pensando que en esta celda está escrito esta letra del alfabeto que tenemos arriba. Uh-huh. Ok, entonces empiezas con un estado, con una letra. Uh-huh. Entonces, pues buscas en tu lista de instrucciones, aquí nos saldría esta instrucción. Y entonces lo que vamos a hacer, como aquí está el B, eso significa que vamos a quitarle la, vamos a borrarla, vamos a reescribir B ahí. Uh-huh. Luego tenemos la R, eso significa que el lugar donde estamos leyendo, como que se va a mover a la derecha, o sea, en lugar de seguir leyendo aquí, nos vamos a mover hacia la derecha y ahora vamos a estar leyendo aquí. Y ahora nosotros estábamos en un estado Q, vamos a pasar a un estado Q'. Uh-huh.
Y bueno, algo muy importante es que una máquina es determinista sí, para o sea, cada vez que tenemos un estado y una entrada, lo demás es único. O sea, no podemos tener dos quintetas que compartan las primeras dos entradas. ¿Sí? Y esto es súper importante porque justo esto te da el determinismo. O sea, así cuando uno va ejecutando pues un algoritmo paso por paso, no hay ningún momento donde tú tengas dos opciones y tengas que decir me voy por acá o me voy por allá. Uh-huh. O sea, siempre o sea, dado un estado, solo puedes llegar a otro estado de forma única. No hay varias opciones, no te puedes mover. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí al conjunto de instrucciones también se le llama función de control. Entonces, la función de control se escribe así, va a ir del conjunto de estados, cruz, las letras del alfabeto, y luego aquí sería pues otra vez sigma, porque aquí, acuérdense, ese prima es lo que reescribes. Luego vamos a ponerle en mayúscula, más bien cruz, lo vamos a poner en mayúscula, es el movimiento, que puede ser derecha, izquierda o quédate donde estás. Cruz Q, porque empiezas en un estado y llegas a otro estado, ¿sí? O sea, entonces decimos que un cómputo es una serie de instrucciones, una serie de pasitos. Uh-huh. Y bueno, realmente, pues ustedes saben que las máquinas de Turing son los ancestros de las computadoras, ¿no? Y de hecho, todas las computadoras y todos los objetos inteligentes que tenemos, tablet, celular, computadoras, usan este modelo. O sea, no se ha podido mejorar. Okay. Entonces, así es determinista y cuando hay un infinito turno donde no tenemos esta restricción. O sea, no decimos que dado un estado y una lectura, lo demás es único. Entonces ahí sí hay opciones. O sea, una vez que tú llegas como en una banda a un estado y a una lectura, tú puedes tener muchas opciones. Y ahí está el no determinado porque pues te puedes ir por cualquiera y ahí pasan cosas que la verdad están muy raras. Uh-huh. Entonces, pues esta es la idea de una máquina de Turing. Okay. Ahora, si nosotros tenemos una función, nosotros decimos, bueno, aquí también algo importante es que la entrada que se le puede dar a una máquina de Turing siempre es una palabra del alfabeto. Por ejemplo, aquí, pues estamos suponiendo que A y B, pues están en sigma, ¿no? Entonces, AAB es una palabra de sigma, entonces así funcionan las máquinas de Turing. Empiezan con una palabra del alfabeto en el que están y bueno, van siguiendo las instrucciones y así. Y pues de los estados hay algunos estados que son estados finales, que es como cuando, si tu máquina de Turing ya es estado, significa que ya terminaste. Y de esos estados finales hay unos que se llaman estados de aceptación y otros estados de rechazo. Estados de aceptación significa que tu problema se resolvió positivamente y los de rechazo significa que no se resolvió positivamente. Uh-huh. Ok, entonces ahora, si nosotros tenemos una función, nosotros, bueno, aquí vamos a regresar a la parte, ¿no? O sea, ¿cómo mides el tiempo? No podemos medir el tiempo en minutos, ¿no? O sea, no podemos decir como, pues sí, o sea, el tiempo de un problema es 5 horas porque ¿qué tal si en otra computadora se tarda 6, ¿no? ¿Y qué tal si sale mañana un nuevo lenguaje de programación donde se va a terminar 1 hora? Entonces, les digo, de hecho, la teoría de la complejidad computacional a mí se me hace súper matemático, o sea, todo es muy matemático. Lo hicieron de forma que eh, nada relacionado a la computadora, al lenguaje de programación, ni nada de eso tenga que ver con el tiempo. Entonces, así, ¿cómo se mide el tiempo? Uh-huh. Entonces, pues si f es una función, decimos que un problema se resuelve en tiempo de orden f,
si para cada entrada, entonces, ¿qué es una entrada? Pues es una palabra de un alfabeto. Para cada entrada de longitud n, la máquina de Turing determinista, o una máquina de Turing determinista, porque se pueden definir, o sea, podemos variar el alfabeto y todo. Si para cada entrada de longitud n podemos encontrar una máquina de Turing determinista que realiza un cómputo sobre W en un múltiplo de f de n pasos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un múltiplo de f de n pasos podemos llegar a una respuesta, que puede ser sí o no, pero ya una respuesta, o sea, no quedan medias. Ajá. Entonces, o sea, ¿cómo resolvieron esto de medir el tiempo sin tener que considerar todos los aspectos físicos y de software y todo eso? Pues muy simple, ¿no? Lo que hicieron es medir cómo crece la cantidad de pasos que te resuelven tu problema cuando tú creces la longitud de la palabra. Entonces, bueno, aquí ya podemos definir P, la clase P. ¿Sí? Entonces, ¿quién es P? Pues P es la clase de todos los problemas que terminan en un tiempo en el AK. Pues para alguna K con una máquina de Turing determinista. Es decir, estos problemas son de forma que cuando nosotros vamos aumentando el número de variables de nuestra entrada, entonces la cantidad de pasos que se va a tomar una máquina de Turing determinista para terminar va a ser del orden de n a la k. Déjenme ver el chat. Ajá, los polinomiales. Ok, y entonces, ¿quién es NP? Pues NP es lo mismo para máquinas de Turing no deterministas. Entonces, pues alguien está en NP, si podemos encontrar una máquina de Turing no determinista, de tal suerte que termina en tiempo en el AK para alguna AK. La verdad, esto del no determinismo a mí se me hace súper raro, y ahorita les voy a poner un ejemplo de por qué está súper raro. Entonces, bueno, está P, está NP, y además hay unos problemas que se llaman NP. Entonces, la idea de los problemas NP es que si tú logras encontrar un algoritmo para ese problema que termina en tiempo polinomial, esa solución tú la puedes traducir para resolver todos los demás problemas NP. O sea, son problemas como súper importantes. Está el problema SAT, está el problema de la factorización de los números primos, que pues ustedes saben que ese problema es súper importante porque justo los números primos los usan para encriptar, ¿no? Para cifrar cosas y así. Entonces, si alguien encontrara la forma de factorizar cualquier número primo en tiempo polinomial, pues se caería toda la seguridad de bancos y demás. Entonces, bueno, yo aquí traje el problema SAT porque pues es el más lógico. Ok, entonces aquí, nada más rápido, decimos que una fórmula booleana es una fórmula que solamente acepta variables booleanas. ¿Eso qué quiere decir? Es una fórmula que sus variables solamente pueden tomar los valores de verdadero y falso. ¿Sí? Entonces decimos que está en su forma normal conjuntiva, si está escrita de la siguiente forma. O sea, se puede escribir como una conjunción de cláusulas donde cada cláusula es una disyunción de cosas. Y estas cosas son o bien una variable booleana o bien la negación de una variable booleana. O sea, ¿cómo se podría ver una fórmula de estas? Pues podría ser algo así, ¿no? Como x1 o la negación de x2 y, pues no sé, x2 o x3 y así. O sea, si fuera esta que puse aquí arriba, solamente tendría tres variables, ¿no? La x1, la x2 y la x3. Okay. Además, todas estas fórmulas se pueden codificar en el siguiente lenguaje, en el siguiente alfabeto, perdón. Tenemos la conjunción, la disyunción, la negación, abre paréntesis, cierra paréntesis, 0, 1, falso, verdadero. Ajá. Entonces, ¿cómo escribiríamos en este alfabeto las variables?
bueno, pues si tuviéramos, no sé, X11, pues esta la identificaríamos con la expresión binaria del 11. Entonces, con esta asignación, cualquier fórmula la podemos escribir como una palabra en este lenguaje. Ok, entonces ahora sí podemos definir SAT. Entonces, SAT es el conjunto de todas las codificaciones posibles para fórmulas booleanas satisfactibles libres de cuantificadores. ¿Sí? Entonces, el problema de, dado una palabra en este lenguaje que en este alfabeto que hemos dicho, dado una palabra, decidir si está en SAT o no está en SAT, o sea, si es satisfacible o no, o sea, si podemos realizar una asignación a todas las variables que aparecen en W de forma que la fórmula se haga verdadera, ese problema es un problema NP. ¿Qué significa esto? Eso significa que es un problema el cual no se conoce una solución en tiempo polinomial y además este problema es como tan fuerte que si nosotros encontráramos un algoritmo en tiempo que termine en tiempo polinomial que resuelva SAT, entonces esa solución nosotros la podríamos traducir para resolver todos los problemas de la clase NP. O sea, es súper fuerte. Y ya saben, P versus NP es uno de los problemas del milenio. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo. Obviamente no construir las máquinas de Turing, porque las máquinas de Turing está cañón hacerlas, ¿no? Es o sea, es definir tu alfabeto, es definir todo un conjunto de instrucciones que pues se puede volver larguísimo y todo. Entonces, realmente, o sea, si uno quisiera trabajar o sea, definir la máquina tal cual, sería muy similar a hacer un algoritmo en lenguaje máquina. O sea, algo que realmente no se puede comprender ya si lo lee un humano. Sin embargo, pues o sea, ya se sabe qué tipo de cosas se puede hacer con máquinas de Turing y entonces eso lo toman en cuenta al hacer los algoritmos para que no sea, se vuelve algo muy cansado y muy tedioso y además que no vale la pena, ¿no? Gastar el tiempo en eso. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo es un algoritmo determinista y uno no determinista. Entonces, pues supongamos que quisiéramos resolver esto, ¿no? Tenemos una palabra W y queremos ver si está en SAT o no. Entonces, en un algoritmo determinista lo que haríamos sería esto. Pues primero lees W. Luego revisa si W codifica una fórmula sintácticamente correcta. O sea, si W fue así como paréntesis, paréntesis, conjunción, uno, paréntesis, paréntesis, pues lo descarta desde el principio, ¿no? Ya no tiene ningún sentido tratar de hacer algo. Entonces, primero verificas si estás codificando una fórmula sintácticamente correcta. Después, ¿qué tendrás que hacer? Entonces, pues aquí lees el número de variables, supongamos que son n variables, me faltó escribirlo. Entonces, o sea, tenemos una fórmula que es así, ¿no? Más o menos así. Y bueno, ya tenemos que en total aparecen n variables. Por aquí podemos tener la x, no sé, n, x3 o así, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la forma de hacer esto así, pues, eh, a lo bruto, ¿no? Pues para cada sucesión de longitud n de ceros y unos, pues le asignamos, ¿no? A cada variable ese valor. O sea, si tenemos, no sé, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y así, pues entonces a la x0 le asignamos el valor 0, a la x1 le asignamos el valor 1 y así. O sea, es probar todas las posibilidades. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Ajá, entonces, pues, lo que haría el algoritmo determinista sería probar todas las posibilidades a lo bruto, o sea, ver todas las combinaciones de n ceros. A ver, déjame ver. Sí, tablas de ceros. Ok. Pero entonces, ¿cuántas revisiones tendremos que hacer? O sea, ¿cuántos elementos hay acá? Pues 2 a la n, ¿no? Eso ya no es polinomial. ¿Sí?
Entonces, pues ustedes saben que la curva de 2 al año crece muy rápido y pues si ya tenemos fórmulas muy largas, eh, que tratan de revisar esto, pues, no sé, a lo mejor terminaría en un año, pero a nosotros no nos interesa tener la respuesta en un año. Gracias, Francisco. A nosotros no nos interesa tener la respuesta en un año, a nosotros nos interesa tener la respuesta ahora. Vamos a un algoritmo no determinista que a mí les digo, se me hace súper raro, entonces, los algoritmos no deterministas tienen una caja negra. Y entonces, los problemas NP son los problemas que cumplen lo siguiente. Es muy difícil encontrar la solución, pero una vez que la encuentras, es muy fácil verificarla, ¿sí? Entonces, otra vez, lees el W, revisas si W es una fórmula sintácticamente correcta. Así dice, elige la asignación en forma no determinista. ¿Qué es esto? Pues esto es una caja negra, o sea, casi casi esto es, elige la asignación correcta, así. Y luego verifica si la fórmula es verdadera o no. Ajá. Entonces, realmente los algoritmos no deterministas lo que hacen es solamente la verificación. O sea, este es el único trabajo que hacen. Ujú. Y esta parte, la de elige la asignación de forma no determinista, les digo, es una caja negra que es como adivina la respuesta y ponla, ¿no? Entonces, es por eso que estos algoritmos pues, no se pueden implementar en una computadora, ¿no? Porque ¿cómo adivinas eso? Ajá. Entonces, bueno, aquí está la onda. Ajá. Entonces, bueno, ya para terminar. Eh, hay problemas de estos que son muy importantes. Seguramente habrán escuchado hablar del problema del viajero, que hay muchos a los que tiene que ir en diferentes ciudades y tiene que determinar la ruta óptima, la que usa menos distancia, menos combustible, en fin. Entonces, ese problema de la misma forma, ¿no? A lo mejor si tú tienes 3 puntos a los que ir, rápido checas todas las opciones. Pero si ya son muchos lugares en muchas ciudades, entre más lugares tengas que recorrer, la cantidad de opciones se crece demasiado rápido y ya no es posible que alguien le dé tiempo a hacer todo. Ajá. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las clases de FC o con las estructuras ultrahomogéneas? Bueno, resulta que la mayoría de estos problemas se pueden modelar con gráficas o con hipergráficas. Por ejemplo, este problema de la SAT lo podemos modelar con una hipergráfica, ¿no? Entonces, una hipergráfica podemos ver como una hipergráfica. ¿Quién serían los beneficios? Pues serían todas las variables y con esa lista a las cosas que estén en una cláusula, o sea, que estén así, entre paréntesis. Eso ya te dio una hipergráfica. Ajá. Entonces, muchos de estos problemas que no se conoce una respuesta en tiempo polinomial, se pueden modelar a través de gráficas y de hipergráficas, ¿sí? Entonces, como no se puede, lo que están haciendo ahora es, como no se pueden resolver de forma global, lo que hacen es casos particulares. O sea, a lo mejor un problema total no lo puedo resolver. Pero a lo mejor si yo fijo que solo hay, no sé, N cláusulas y N variables, en ese caso sí lo puedo resolver, porque al fin, en la vida muchas veces no necesitamos los casos que te van al infinito, ¿no? Necesitamos casos como acotados. O sea, en el mundo real normalmente vivimos en ambientes acotados, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo ahora es revisar clases de hipergráficas, algunas clases pues particulares, y si sobre esas clases el problema sí se puede resolver. Y la verdad es que han tenido muchos resultados positivos. O sea, se han encontrado muchas clases de hipergráficas en las cuales problemas que son NP difíciles se vuelven problemas solubles. Ujú. Y bueno, en particular, pues ha habido gente que se ha puesto a pensar en qué pasa con estas gráficas homogéneas, qué pasa con estas hipergráficas homogéneas. Y bueno, resulta que para las hipergráficas homogéneas, si ustedes se fijan, lo que algo sea homogéneo tiene mucha estructura, o sea, no es algo simple, es algo como con muchas conexiones y así. Y bueno, lo que han demostrado es que para esas hipergráficos, no, solo está hecho para gráficas, me parece. Para las gráficas,
ultra homogéneas, no es posible bajar el tiempo a tiempo polinomial. O sea, sí, no es posible. Y bueno, para hipergráficas pues todavía hay bastante trabajo que hacer. Entonces, pues no sé, justo estoy empezando un trabajo en este tema y cuando me encontré eso, o sea, cuando me encontré esta conexión con estas otras cosas que había estudiado, a mí me pareció muy sorprendente. Les digo, es un tema que pues todavía da para explotarle muchísimas aplicaciones. Y bueno, eso es todo. Perdón por pasarme del tiempo. Vale, muchas gracias, Sonia, por tu participación en el seminario. Bueno, entonces quiero preguntarle a los participantes si hay preguntas para la profesora Sonia ahora mismo. No sé, ven, Sonia, yo tengo una pregunta. Bueno, dale, Francisco, si vas a preguntar algo. Vale, gracias. Sonia, tengo una duda. Sé que hay trabajo para la composición de del problema. ¿Perdón? Hola. Sí, solo no escuché una palabra. Ok, ya. Sé que hay bastante, por ejemplo. Francisco, creo que tienes un problema con el sonido ahora mismo, porque no, Claro. yo por lo menos no te escucho. Sonia, ¿es que estás escuchando No, a Francisco? se escucha pedacitos sí, pedacitos no. Ok, regálenme un segundo ahorita, si quieres pregunta tú, Julio. Ok, perfecto. Bueno, no, mi pregunta, Sonia, es, pues, más allá de estas aplicaciones con clases de Fraise, en esto de teoría de complejidad computacional, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con estructuras eurofinitas, que es otra manera también de cómo hacer un límite en un ultraproducto a partir de cosas finitas, o la misma noción de espacio topológico Ramsey, que yo sé que has trabajado esas cosas, que también hay una noción de una aproximación de un objeto a partir de cosas o estructuras finitas. ¿Has visto si hay también aplicaciones de como este tipo de cosas en teoría de complejidad computacional? Esa es mi pregunta. No, en esta parte no he visto que podría ser, ¿no? Porque al final las relaciones son muy importantes. Por ejemplo, para los problemas que se modelan con gráficas, ahí está chistoso. Para que tu algoritmo termine, necesitas que la gráfica sea lo más parecida a un árbol posible. Y las que son muy diferentes de un árbol no terminan, como que la ciclicidad es la que te da chance que termines. Pero para hipergráficas no hay una generalización inmediata, ¿no? De árbol. Entonces, en hipergráficas sí hay un campo abierto muy grande para los problemas que se modelan con hipergráficas. Y o sea, justo esto de estar relacionado, no estar relacionado, pues nos hace pensar, ¿no? En tener ahí colaboraciones y yo creo que puede haber conexiones. La verdad es que, pues, o sea, es difícil, ¿no? Que a la gente de teoría de la complejidad computacional le interese como, pues estas cosas de combinatoria infinita y viceversa. Pero yo creo que sí puede haber conexiones porque está, sí, o sea, a mí se me viene mucho a la mente esta noción, ¿no? De estas relaciones como de coloración. Vale, Sonia, muchas gracias. Creo que Rafael Zamora tiene una pregunta o un comentario. Rafa, adelante, por favor. Sí, hola. Quería ver si entendí un poquito la relación entre las cosas. Lo que se espera es que, digamos, que un problema te genere un problema de estos de decisión te genere una familia de hipergráficas que no va a tener
la relación, bueno, no va a tener la propiedad de amalgamación o una cuestión así cuando ese problema es NP completo o NP hard o sí. Es más o menos esa la idea. Sí, sí, justo pues les decía, ¿no? Normalmente lo que le metemos a una máquina de Turing es una fórmula que se escribió de forma adecuada con una palabra. Entonces, en muchos casos esto pues, sí se puede escribir justo como una hipergráfica o una gráfica. En el caso de la gráfica ya está muy trabajado y la verdad es que tuvieron resultados muy buenos. Y bueno, normalmente una clase hipergráfica se corresponde con un problema particular o con un caso particular o una clase, ¿no? De casos particulares eh, de, de hipergráficas. Entonces, pues sí, la idea es como estudiar este tipo de propiedades. O sea, si para hipergráficas ya se sabe que si es homogéneo no va a terminar. Entonces, se trata de llamar esto al caso de las hipergráficas, porque nada es inmediato. O sea, cuando metes ya las aristas de tamaño 3, todo se descontrola. Y sí, o sea, es como ver estas relaciones, ¿no? O sea, ver estas relaciones entre estas propiedades para ver si logramos tener pues más clases de hipergráficas donde sí termina el problema, porque pues al final este problema SAT se puede ver como muy como, bueno, ¿no? Muy como de matemáticas puras, pero esto tiene relación con base de datos, esto tiene relación con muchísimas cosas pues que sí ya están resolviendo problemas de la vida real. Gracias. Vale, gracias, Rafa. Francisco, ¿vas al fin a preguntar a Sonia Sí, si ya pudiste solucionar tu sí, problema con el micrófono? creo que Ok. sí. ¿Me oyen bien ahí? Sí, 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 te escucho. Sí. Hola, hola. Perfecto. Yo quería preguntar porque sé que hay trabajos, bueno, relacionados a la comprobación, sobre todo de fórmulas de primer orden, que es con lo que trabajan las estructuras de Freset, ¿no? Que es pura lógica de primer orden. Pero justamente si también se podría pues usar propiedades o comprobación para denunciados en segundo orden o algo así, porque esto, o sea, que Fíjate son a que veces más... justo se puede hacer para lógica monádica de segundo orden. También hay un resultado muy interesante y justo estas fórmulas es posible, las fórmulas de lógica monádica de segundo orden, es posible traducirlas a gráficas. Entonces, se puede hacer para eso. Para otro tipo de lógicas no estoy segura. La verdad es que en los problemas deterministas, bueno, en las máquinas de Turing deterministas, no hay tanto problema con el lenguaje. Puedes hacer variaciones y el tiempo no cambia mucho. Pero para los problemas que son NP, un cambio en el lenguaje te puede agregar una potencia, ¿no? Te puede subir bastante el tiempo. Entonces, sí, también no sé, o sea, qué tanto han extendido esto. Te digo que sí, en hipergráficas hay muchísimas preguntas, pero sí, es otra parte muy interesante, ¿no? Cómo la lógica se corresponde muy bien con estas estructuras. Sí, correcto. Vale, gracias. Bueno, vale, gracias. No sé si algún otro participante, escúchenme, tenga más preguntas para Sonia. Bueno, yo tengo otra que no recordaba, pero... y cuando se estudia la complejidad en cuanto a espacio,
No sé si haya avances. O sea, sé que lo más clásico es trabajar siempre en tiempo, pero problemas de espacio, ¿han manejado algo? Yo no me motivo mucho y sé que, bueno, o sea, la teoría de complejidad computacional pues empezó hace muchos años y la verdad es que ahí sí, como les digo, como ha avanzado muchísimo esto de la memoria y todo, realmente para los problemas usuales, como que ya no hay problemas de espacio, o sea, pues sí, para la ciencia así como normal, ¿no? Razonable, así. O sea, seguramente sí hay, pues hay un límite y todo, pero pues ahí ya no se puede hacer tanto, ¿no? Como que ahí es muy diferente, pero sí, o sea, sí hay una parte que estudia justo el espacio de un problema. Está el enfoque del espacio y el enfoque del tiempo. Vale, vale. Muchísimas gracias. Ok, Gracias, que perfecto. tengan bonita tarde. Bueno, vale, muchas gracias, Sonia, por tu participación y bueno, un aplauso para Sonia por su charla. Entonces, para invitar